Buenas, buenas, Dios le bendiga, hermano, hermanas, bendiciones. Este mensaje se llama el desglose de la palabra de Dios. El desglosamiento de la palabra de Dios, el cual pues nosotros necesitamos ser muy diligentes con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a darle el verdadero significado a cada palabra que esté escrita en la Biblia. El desglose es para entender las palabras que están escritas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. En la palabra de Dios encontramos muchas palabras que tienen diferentes significados. Y Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento. Porque es una salvación tan grande que Cristo los trajo aquí en la tierra a nosotros. Y quiere que nosotros seamos sabios con su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. El apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un hombre que tiene ministerio o una mujer que tiene ministerio es muy diligente a las escrituras, es muy entregado, es muy apasionado, ama mucho las sagradas escrituras de mi Dios. Por tanto, es un hombre que va aprendiendo y no deja de aprender al desglose de la palabra de Dios, a desglosar la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos puntos y comas. Es bien importante saber por qué están esos puntos y comas. Como también tenemos que saber darle el verdadero significado a cada palabra. En un capítulo de la palabra de Dios pueden haber muchos temas, diferentes temas. Mire esto que voy a poner de ejemplo como desglose de la palabra de Dios. Un verdadero ministro tiene que conocer qué es una herejía encubierta. Está escrita la palabra herejía, herejías. Un verdadero ministro tiene que conocer qué es una estratagema. Efesios capítulo 4, verso 14. Un verdadero ministro tiene que conocer qué es una fábula. ¿Qué son las fábulas? Un verdadero ministro tiene que conocer qué es una gangrena. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 17. Un verdadero ministro tiene que conocer qué es un fundamento. Efesios capítulo 2 verso 20. Un verdadero ministro tiene que saber qué significa la palabra reino. Mateo capítulo 6 verso 33. Así hay muchas palabras escritas en la Biblia que nosotros tenemos que desglosarlas, hacer un desglosamiento. ¿Qué es desglosar? Es separar algo de un todo para estudiarlo o considerarlo por separado. En un mismo versículo usted puede hallar hasta 2, 3, 4 temas. Puede hallar palabras diferentes que tienen un significado diferente.
¿Qué es un desglose? Es mover o sacar algo o cosa del lugar que está para poder considerarlo y entenderlo. El desglose es para entender las palabras que están escritas en la Biblia. Y vemos que Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, le dice a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Alabanza al que vive. Y le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una persona que tiene sabiduría en la escritura no lo engaña a cualquier bobo, no lo engaña un falso ministro. Conoce bien la salvación, conoce bien la adoración, conoce que hay herejías encubiertas. Conoce que hay estratagemas, conoce que hay fábulas, conoce que hay gangrena, conoce que hay un fundamento y conoce lo que es reino. Es tremendo lo que sucede en estos tiempos, que muchas personas no se toman el tiempo para hacer un desglose. No toman en cuenta lo que Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que le da un uso correcto, que hace un trazo correcto. Un trazo correcto en vocablo griego significa ortotomeo. Hay que hacer bien un ortotomeo, un trazo bien hecho, un desglose bien hecho, con el significado verdadero, legítimo, puro. Para que usted y yo nos presentemos ante un público, ante un auditorio, ante una congregación para enseñar o exponer la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de cada palabra que vamos a hablar y darle el verdadero significado. Que esa palabra tenga respaldo de la Biblia, de las Escrituras, con su verdadero significado. Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando usted y yo vamos a ser sabios, cuando tengamos el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, para ponerla por obra, para poder hacer la voluntad de Dios, porque para eso nos llama Dios, para hacer su voluntad y no la de nosotros, para agradarle a Él y no agradarnos nosotros mismos. Para poder ser un buen enseñador de la palabra de Dios. Pero si usted y yo somos haraganes, perezosos, negligentes a las Escrituras, no vamos a poder enseñar a otros bien.
Jesucristo los invita, nos está invitando en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las sagradas escrituras, porque os me parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que muchos no están haciendo y quieren enseñar, lo que quieren es ir al frente de un auditorio a mostrar su carota, a lucir su ropa, como si fuésemos tan bellos. El grande y el más hermoso de todos los tiempos, Jesucristo. No se crea mucho. Trate de ser un hombre y una mujer diligente a la palabra de Dios, de ser sabio con la palabra de Dios, de tener revelación del Espíritu Santo, de tener conocimiento y entendimiento del Espíritu Santo en la palabra para poder ayudar a otros. Pero si usted y yo no hacemos un desglose bien de la palabra, vamos a perturbar y confundir a otras personas y a desviarlos de la verdad, de la verdadera doctrina de Cristo, del verdadero fundamento de Cristo. Por eso usted y yo tenemos que saber qué significa la palabra reino. ¿Qué es reino? ¿Qué es una herejía encubierta? Búsqueme la palabra herejía encubierta en la Biblia. ¿Qué es una estratagema? Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Qué es una fábula? 1 Timoteo capítulo 1, verso 4. ¿Qué es una gangrena? 2 Timoteo capítulo 2, verso 17. ¿Qué es fundamento? ¿Qué significa la palabra fundamento? Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué es reino? Lo vuelvo a repetir. Mateo capítulo 6, verso 33. Llevo hierbabuena, llevo papas. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 5. Ahí habla de... Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Habla de una herejía encubierta. Herejías encubiertas. Herejías destructoras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. A la palabra de Dios hay que darle el significado correcto. No es gritar por gritar. Amado hermana, usted que va a oír este mensaje, tengamos cuidado. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 19. Advirtió a los discípulos acerca de la enseñanza, que lo hicieran bien, porque si lo hacían mal, iban a perder bendición en los cielos. Miren lo que dice Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay dos palabras, muy pequeño. Pequeño en vocablo griego significa indigno, no aprobado. Y grande en el reino de los cielos significa digno, bueno, aprobado. Entonces, el enseñador de la palabra de Dios tiene que preocuparse por darle el verdadero significado a cada palabra de un tema que va a tocar. Ese es el desglose de la palabra escrita en la Biblia. Traer el verdadero rema de la palabra a través de la luz del Espíritu Santo.
Tiene que estudiar bien el tema que va a exponer, que va a enseñar. Tiene que estar seguro de lo que va a hablar, porque un día lo vamos a presentar ante Dios. Y si hicimos bien las cosas, vamos a ser premiados. Pero si no hicimos bien las cosas, no vamos a ser premiados. Y hay que tener cuidado que Jesús dijo, el ciego que guía a otro ciego, juntos, ambos se van al abismo, dijo mi Cristo. Esto es el cuidado. Que hay un premio, hay un galardón arriba en el cielo que está esperando a todo buen ministro que usa bien la palabra de Dios, que la usa bien, que la traza bien, que le da el verdadero significado, que se preocupa por ese verdadero desglose, para que otros puedan entender la palabra que está escrita. Para eso Dios los llama, los está llamando para ayudar a otros. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado a quién vamos a escuchar, a quién vamos a ponerle atención cuando está enseñando. No es cualquier payaso que va a enseñar la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre, una mujer de Dios aprobada por Dios. Esto no es juguetería, esto es serio. Esto es un compromiso con Dios. Es un llamado de Dios. A quien Dios llama para enseñar a otros, Dios le da luz en la palabra. Lo alumbra y le da el verdadero significado de cada palabra que esté escrita en la Biblia. Del tema que va a enseñar. Por eso, para poder enseñar a otros, uno necesita mucho tiempo para prepararse, para capacitarse en las Sagradas Escrituras. Muchísimo tiempo, estudio tras estudio, estudiando, considerando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene 7 ángulos que uno tiene que observarla de cada ángulo. Salmos capítulo 12, verso 6, ahí habla de los 7 niveles de revelación. Proverbios capítulo 4, verso 18, ahí habla de revelación que es aumentada, se va aumentando. Mire, Salmos capítulo 12, verso 6. Salmos capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nosotros somos fabricados de la tierra, aunque tenemos espíritu y alma, pero este cuerpo humano es hecho de tierra, donde mora la palabra de Dios, donde viene la revelación, donde cargamos la revelación para poder enseñarle a otros. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Este horno tiene que ser quemado con el fuego del Espíritu Santo. Tiene que ser purificado primeramente con el fuego del Espíritu Santo para poder enseñar a otros. Tiene que experimentar el fuego del Espíritu Santo, este cuerpo, esta alma y este espíritu, para que la palabra de Dios venga a morar en nosotros y podamos enseñar bien a otros. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo para tener más luz en la palabra de Dios. Ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida que nos va a refinar. Así como el que refina la plata y el oro. Así como el alfarero que cuando construye la vasija, la refina en el fuego. Ese es el fuego del Espíritu Santo que necesitamos en nuestra vida para
poder ser verdaderos ministros de la palabra de Dios, para poder entender la palabra de Dios y enseñar a otros bien. Por eso el tema se llama el desglose de la palabra de Dios. ¿Quién va a poder enseñar a otros? Uno que ha sido capacitado, preparado, con conocimiento teológico y escatológico. Uno que ha estudiado mucho tiempo de día y de noche. Ser enseñador de la palabra de Dios no es de la noche a la mañana. Se requiere de mucho tiempo de preparación para poder entender y conocer la palabra de Dios y para tener sabiduría y revelación. Y entonces poní ejemplos que un verdadero ministro tiene que conocer lo que es una herejía encubierta, como dicen en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Un verdadero predicador tiene que saber qué es una estratagema, Efesios capítulo 4 verso 14. Un verdadero predicador, enseñador de la palabra, tiene que conocer qué son fábulas, 1 de Timoteo capítulo 1 verso 4. Un verdadero enseñador de la palabra de Dios tiene que saber qué es una gangrena espiritual, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 17. Un verdadero enseñador de la palabra de Dios tiene que saber cómo es el fundamento de Cristo, Efesios capítulo 2 verso 20. Un verdadero enseñador de la palabra de Dios tiene que saber qué es el reino de Dios, qué es el reino de Cristo, Mateo capítulo 6 versículo 33. Si usted no conoce lo que es el reino de Dios, usted no puede enseñar en este reino. Esto es delicado. Porque este reino está regido por autoridades. Y es ahí el detalle que muchos no saben. Por eso el tema se llama el desglose de la palabra de Dios. Que hay que darle el verdadero significado a cada palabra escrita en la Biblia. Porque el desglose es para entender las palabras escritas. Que uno tiene que separar una palabra de la otra para estudiarla y considerarlo por separado para poder entender de qué está hablando. Estaba diciendo al principio que es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras. Es necesario hacer un trazo correcto, un desglose correcto. Y es por eso que Pablo le dice, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Pablo le dijo esto a Timoteo? Porque Timoteo iba a ocupar el lugar de Pablo. Lo iba a sustituir a Pablo. Iba a quedar como apóstol de las iglesias que Pablo iba fundando. Él iba a quedar como representante dándole seguimiento a la doctrina de Cristo a las iglesias, a las congregaciones, a los hermanos. Los hermanos iban a quedar bajo el liderazgo de Timoteo. Porque Pablo sabía que el Señor ya le había revelado que ya se iba a ir de esta tierra, que ya iba a morir físicamente. Y era necesario entonces que quedara un representante que tuviese conocimiento y entendimiento y sabiduría y conocimiento de la palabra. Y este era Timoteo. Así quiere Dios hoy en día hombres como Timoteo, que conocen el significado de la palabra de Dios, que hacen un bien desglosamiento de la palabra de Dios.
Por eso el tema se llama el desglose de la palabra de Dios. Dios te bendiga con esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Amén y amén.